Inscríbete a la nueva serie digital, Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y presentada por el Dr. Adolfo Reutemann, producida y filmada en Israel por Hartzaot Meakursá. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Muy buenos días a todos desde México. Buenas tardes para ti, Adolfo. Esta es la segunda reunión. Beneficio para los suscriptores del canal En Busca del Israel Perdido de Adolfo Reutemann. Este beneficio que tienen de encontrarse una vez al mes con el doctor para hacer preguntas directamente. Así que sean todos bienvenidos y Adolfo, cuando guste, adelante, por favor. Gracias, Yussi. Buenas tardes a todos los participantes ahora conectados en live. Y otra vez sí, a volver a enfrentar este pequeño desafío de preguntas que realmente cubren distintas problemáticas. Y como hice la otra vez, realmente traté de poner un orden temático y cronológico, cosa de que por lo menos la presentación y mis respuestas sean coherentes. Y por eso, viendo realmente el orden aquí de material, me gustaría comenzar con las preguntas que formuló Mirta. Mirta, primero, gracias por haber enviado las preguntas, y después lo que te voy a pedir, si las tenés a mano las preguntas, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes, las tengo a mano. Ok, entonces lo que te pido es que me formules la primera de las dos preguntas tuya, cosa de ir haciéndolo en orden, porque así se van conectando también las respuestas con otras preguntas que me hicieron. Sí, cómo no. La primera es, continuando con la narrativa de Génesis, para mí, ¿no? Y desde el punto de vista literario, si la mujer en Génesis 3:6 pudo discurrir por sí sola que el árbol era bueno como alimento, deseable a los ojos y atrayente a la vista, tomó su fruto y comió, en un crescendo que usted ha graficado en alguna de sus clases, pareciera que ya tenía conocimiento, por lo menos discernimiento poseía, y ambos calificativos, según la RAE a día de hoy, son sinónimos. ¿Estaría usted de acuerdo con esa reflexión? Ok, entonces voy a tratar de, en mi respuesta, primero de ubicar al público en la pregunta para poder entenderla, ¿sí? Es decir, en el capítulo 2 de Génesis, les recuerdo a todos ustedes, se nos cuenta que Dios plantó el jardín en el Edén, y luego de crear a Adán, lo lleva al jardín, y continuando la narración, en algún momento nos dice que Yahvé le ordena a Adán que le está permitido comer de todos los árboles que hay en el jardín, a excepción de uno, que es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y el texto dice que hay otro árbol también, que es el árbol de la vida, ¿sí? Que sobre eso después vendrá tu segunda pregunta. Ahora, esta primera pregunta, que tiene que ver con el árbol del conocimiento, nos daría a entender que en el estado de Adán, y luego el texto supone que también Eva es conocedora de esa prohibición, antes de comer
no tendrán conocimiento. Porque eso es lo que uno piensa, solamente lo van a obtener el conocimiento si simplemente ellos comen. Y entonces tu pregunta, si es así, si nosotros entendemos que el discernimiento es también algo que está asociado al conocimiento, ¿cómo entender la escena en Génesis 3, versículo 6, en donde se lleva a cabo, y el texto hace referencia a la conversación entre la serpiente y Eva? Y entonces el versículo central en esa escena es precisamente cuando el texto se centra en Eva y en sus consideraciones por qué le conviene comer del fruto. Y finalmente, como y lo dijiste en mis clases, muestro que hay un increyendo en el texto. El texto claramente va mostrando que va buscando argumentos en favor del beneficio que le reportaría comer del fruto, y finalmente termina tomando el fruto y comiendo, y después no solamente eso, sino que tomó el fruto y se lo dio a comer a Adán. Entonces, yo lo que diría es lo siguiente. Tu pregunta es una pregunta que tiene lugar, porque si realmente ella tiene discernimiento, significa que ella tiene conocimiento antes de comer del fruto. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, yo diría que la lógica de tu conclusión es la correcta, pero no para entender el texto. Es decir, el texto está escrito desde otra perspectiva. ¿Qué significa eso, Mirta? El texto en realidad supone que hasta el momento que ella come del fruto, en realidad ellos tienen la capacidad de pensar, pero no tienen lo que va a obtener como resultado de la consumición del fruto. ¿Y qué es lo que obtiene? Lo que obtiene es yo diría, la conciencia de, como yo la llamo, adquieren una madurez psicofísica. Es decir, el texto supone que antes de comer del fruto, la condición de ellos es como si fueran de infantes, y la consumición del fruto de una manera casi mágica los transforma ahora en seres como nosotros, que adquieren, por ejemplo, la conciencia, por ejemplo, de la desnudez. Es decir, que pasaron de una etapa, digamos, de niñez a una etapa de maduración, de adultez, digamos de manera mágica, ¿no? Y por eso, una vez que llegaron a ese estado de conciencia, ya el lugar de ellos no es el paraíso. El lugar de ellos es el mundo como nosotros lo conocemos. Y por eso Dios termina echándolos del paraíso. Y aun cuando te parece que es contradictorio lo que el texto plantea, porque si tenía discernimiento antes, tenía algún tipo de conocimiento, de todas maneras el texto supone que tiene ese discernimiento y por lo tanto también tiene responsabilidad. Pero de todas maneras todavía tiene lo que obtuvo como resultado de comer del fruto. Porque la expresión, el conocimiento del bien y del mal, en términos bíblicos, es la manera es que una persona se transformó en sabia y que es conocedora y capaz de entender la realidad. Y el texto supone que esa no era la condición antes de comer del fruto, es decir, que sí hay un cambio. Es decir, la prueba está que también puede hablar,
es decir, que puede razonar. Pero hay una diferencia, el texto supone que hay una diferencia fundamental entre lo que podía hacer con esa capacidad de pensamiento antes de comer del fruto y después de comer del fruto, ¿sí? Y esa sería la distinción. Incluso, por ejemplo, algunos exégetas caen en la trampa, dicen, si ella no puede distinguir entre el bien y el mal antes de comer del fruto, por lo tanto entonces no puede ser responsable del hecho de su acción. Y el texto de todas maneras supone que sí es responsable, que sí, en última instancia, ella introdujo el mal en el mundo, que en términos bíblicos es el pecado, precisamente por haber desobedecido la palabra de Dios. Por ahí no es una respuesta muy convincente, porque nosotros tratamos de racionalizar un texto, pero el texto tiene como si fuera su propia lógica. No sé si me pude explicar. Sí, sí, claro, claro. Ok, Sí, y eso tiene que ver ahora, precisamente... Y con la segunda vamos por el mismo camino. Pero igual, como la gente no lo conoce, entonces quiero otra vez que lo digas. Que por favor lo leas. La segunda es, por otro lado, no tenían prohibido desde un principio comer del árbol de la vida, por lo que se presupone que ya habían comido de él como de todos los demás cuando aparece la serpiente. Siendo entonces ya inmortales en ese momento. O sea, si comieron del árbol de la vida, ya eran inmortales en ese momento. Y esto estaría corroborado, de acuerdo a mi análisis, por los propios dichos de la serpiente, que dice que el día en que comiereis de él, hablando del fruto del conocimiento, seréis como dioses. Es decir, la condición faltante para ser como dioses era precisamente comer del fruto del conocimiento. Entonces quiere decir esto, Dios los expulsa. ¿No habría estado expulsando dioses en realidad? O simplemente volvemos a lo mismo y es algo que parece una contradicción, es una ambigüedad literaria para justificar la expulsión. Digamos, tu pregunta, en un momento digo, parecería ser como los exégetas, digamos, los padres de la iglesia o los sabios de Israel leían los textos, ¿no? Tratan de aplicar una lógica y entonces, por ejemplo, suponen que hasta ese momento podían comer de los otros frutos. El texto nunca dice que comieron de los frutos. En realidad, lo que sucede es como que el texto supone una situación en donde pueden comer de todos los frutos menos de ese árbol, pero en realidad hasta ese momento no habían comido de ningún fruto. Prueba de ello es que por primera vez comen del fruto del conocimiento y luego dice Dios, ahora lo único que falta que coman del otro. Significa que el mismo texto sugiere que existía ese permiso, pero en realidad nunca hicieron uso de ese beneficio. Es decir, de aquí entonces el texto supone que ellos adquirieron conocimiento, que está atribuido también a que los dioses también tienen ese conocimiento, pero no llegaron a obtener a consumir el fruto de la vida, significa la inmortalidad. Y precisamente en la antigüedad eran las dos características que caracterizaban a los dioses, el conocimiento y la inmortalidad. Sí. El conocimiento ya lo obtuvieron, pero obviamente perdieron la inmortalidad al ser echados del jardín del Edén. Es decir, lo que puedo un poco concluir a partir de tus dos preguntas es que tenemos que entender el lenguaje de estos textos que están construidos como si fuera lo que nosotros llamamos un texto mítico, en donde nosotros queremos aplicar las reglas de un texto discursivo
en nuestro mundo racional, y entonces, si sucede una cosa, no puede haber sucedido la otra. Pero no es así como hay que leer el texto. Es decir, es cierto que podrían haber comido, pero el texto supone que nunca comieron de ese fruto. Y por el otro lado, como antes dije, el texto supone que ellos tienen conocimiento, pero no es todavía el conocimiento que van a obtener después de comer del fruto. Yo sé que, digamos, es un closo hasta embarazoso cuando nosotros tratamos de aplicarle nuestra razonamiento o nuestro análisis racional al texto, pero de ahí la conclusión que el texto o la historia tiene que ser entendida en sus propios términos y no como nosotros creeríamos que se tiene que contar una historia, ¿sí? Y por eso, en este caso, el lenguaje de los mitos o de los cuentos, ¿sí? Es el más apropiado para entender el texto y no verlo como un texto racional, teológico, en donde cada uno de los componentes se conectan racionalmente con el otro. Bien. Espero haberte satisfecho las preguntas. Sí, claro, por supuesto. Gracias, doctor. Gracias, Mirta. Ahora, el otro tema que realmente tiene que ver con este tema del paraíso es la del reverendo Miguel Ángel. Perfecto. Buenos días a todos. Saludos, doctor. Sí, entonces, Miguel, ¿puede entonces leer la primera de sus preguntas? Con gusto, doctor. El diálogo entre la criatura llamada serpiente y Eva puede ser una evidencia que en el huerto del Edén los seres humanos hablaban con los animales, o toda esa narrativa corresponde a una leyenda antigua llena de simbolismo. Esa es mi primera pregunta, doctor. Ok, entonces, aquí realmente, primero gracias por esta pregunta, Miguel Ángel. Yo diría aquí lo siguiente. La pregunta es una pregunta que viene a cuento porque, como bien usted sabe y no otra vez los participantes de este episodio por ahí conocen, tenemos solamente otro caso en todas las escrituras en donde un animal hable. Y es el caso de la burra de Balaam en el libro de Números. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre los dos textos. En el libro de Números, cuando se hace referencia a la burra parlante, se dice claramente que Dios le abrió la boca. Significa que el texto lo presenta como un milagro. Y digamos, está en la capacidad de Dios incluso de hacer hablar a una burra. ¿Sí? A veces le digo a mis alumnos cuando hablo de ese texto, bueno, en Israel tenemos muchos burros que hablan, ¿sí? Pero bueno, y me imagino que en los países de ustedes también tienen muchos burros que hablan, ¿sí? Pero bueno, esa es una clara distinción, porque nuestro texto nunca dice que haya sucedido algo así. Y entonces me pareció apropiado, en este caso, aquí hacer referencia a cómo la exégesis judía antigua entendió este texto, ¿sí? Específicamente a la cuestión del habla de los animales. Por ejemplo, Filón de Alejandría, en una obra que se llama Preguntas y cuestiones, ¿no?, sobre el libro de Génesis, que llegó solamente en armenio. Filón de Alejandría, este gran filósofo finales del siglo I ante nuestra era y comienzos del siglo I de nuestra era, él es contemporáneo de Juan Bautista, de Jesús, de Pablo. Él soluciona el problema diciendo que Adán y Eva entendían el lenguaje de los animales, que es una manera muy elegante, ¿no?, de solucionar el problema. Es decir, que en realidad, a pesar de que el texto supone que hablan como los seres humanos, él lo soluciona diciendo que simplemente ellos entendían lo que ellos decían, pero no es que tuvieran una capacidad de habla diferente, ¿sí?, como los humanos.
Otra manera de entender el texto o la historia aparece, por ejemplo, en el caso de Josefo. Josefo, cuando alude a los castigos a la serpiente, Josefo en Antigüedades Judías, en el primer libro de él, dice lo siguiente: a la serpiente le quitó la palabra, de ira por su malicioso comportamiento, le quitó la palabra. Es decir, el texto supone, por lo menos en la versión de Josefo, que la serpiente tenía la capacidad de hablar. ¿Sí? No explica cómo hablaba, pero supone que realmente hablaba y que el castigo fue precisamente hacerla callar o que perdiera la capacidad de habla. En una descripción todavía mucho más, diríamos, vívida de la situación, aparece en el libro de los Jubileos. El libro de los Jubileos es una obra que nos llegó en etíope clásico, en Ge'ez, un libro sagrado para la iglesia de Etiopía, un libro que nos presenta una versión parafrástica, comentada, de el libro de Génesis y los primeros 19 capítulos del libro de Éxodo. Una obra muy importante que hoy sabemos, gracias a los rollos del Mar Muerto, que originalmente fue escrito en hebreo, y 15 manuscritos de esta obra, obviamente fragmentados, pero en última instancia manuscritos al fin, nos llegaron de la tierra de Israel, entre los rollos del Mar Muerto. Tenemos el más antiguo, es del último tercio del siglo II ante nuestra era. Y en la versión de Jubileos, cuando llega el momento otra vez del castigo a la serpiente, la versión de Jubileos es la siguiente: en aquel día quedaron mudas las bocas de todas las bestias, animales, pájaros, sabandijas y reptiles, pues hablaban todos unos con otros en un mismo lenguaje e idioma. Significa, el texto supone que los animales, no solamente la serpiente, todos disfrutaban del beneficio de el habla, y que solamente como castigo perdieron esa capacidad. Es decir, que en este caso podemos ver que también en la versión de Jubileo se supone que los animales sí podían hablar y no era simplemente un simbolismo. Ahora, ¿de qué manera nosotros tenemos que entender el texto, los lectores modernos? Lo tenemos que entender otra vez en los términos mismos del relato. Porque esta pregunta sobre la capacidad del habla de los animales, don Miguel, nunca usted lo haría leyendo las fábulas de Esopo. Porque sabemos que en las fábulas los animales hablan. Es decir, y así tenemos que leer el texto de Génesis. No estamos hablando de un texto escrito en los términos descriptivos de nuestra realidad y de nuestro mundo. Es como si fuera una fábula, ¿sí? Es como si fuera un mito. Y en un mito las reglas son otras. Como en este caso, los animales pueden hablar. De la misma manera que en las fábulas de Esopo se pueden hablar. De la misma manera que nunca nos hicimos la pregunta, oyendo la historia de Caperucita Roja, si el lobo puede hablar o no. Sabemos que en esas historias los animales hablan. Y es en esos términos que tenemos que entender lo que significa entonces y cuál es la moraleja de tanto de la pregunta que me hizo antes, las dos preguntas Mirta, como la suya, es que en realidad tenemos que ser sensibles cuando leemos los textos bíblicos, como cualquier otro texto, a qué género literario pertenece el texto. Es decir, si nosotros
leemos el texto como si fuera simplemente un texto descriptivo de la realidad, obviamente nos produce un embarazo muy grande. ¿Cómo puede ser que el texto hable de animales que hablan cuando sabemos que en nuestro mundo los animales no hablan? Y entonces por eso los exégetas tuvieron que desarrollar estrategias diferentes para solucionar el problema. Si simplemente colocamos el texto en la categoría respectiva, que es simplemente un cuento o, como dije, un mito o una fábula, no hay ningún problema, porque en ese género literario los animales pueden hablar. ¿Ok? Muy bien. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, por favor. Sí, doctor, gracias. La segunda es, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida puede ser un solo árbol y no dos, y que la diferencia está en la actitud en que nos acercamos al árbol. Ejemplo, la Torá es una sola, pero ella puede dar conocimiento sin vida, pero también puede dar vida, dependiendo de Bueno, yo diría aquí, don Miguel, me gustó mucho el midrash que usted propuso, ¿sí? Esta exégesis, ¿sí? Pero el texto otra vez habla claramente de la existencia de dos árboles. Por lo tanto, creo que sería mal comprender el espíritu del texto si terminamos diciendo o afirmando, en este caso, que estamos hablando solo de un árbol con dos posibilidades, ¿sí? Pero otra vez, en este caso, le agradezco una lectura original del texto, eso sí. Entonces, aquí ahora, otra de las preguntas que por lo menos venían en el orden era de Martín Puente. ¿Está conectado, Martín? No, Adolfo, no está conectado, pero bueno, Okay. Entonces yo la voy a leer claro. y la voy a contestar. Martín me hizo una pregunta, su contenido era así. Quería preguntar sobre la comunidad del Mar Muerto. Lo he escuchado distinguir entre qumranitas y esenios. Si podría explicar si son grupos diferentes y las características de cada uno. Bueno, es una respuesta que exige un seminario, ¿sí? Pero no me voy a escapar de la pregunta y muy rápidamente voy a decir lo siguiente. Primero, la identificación de los qumranitas, es decir, de los hombres que vivieron en lo que hoy llamamos las ruinas de Qumrán, localizadas en la costa noroccidental del Mar Muerto. Y la identidad de esos habitantes con los esenios es una hipótesis de los investigadores. Es importante señalar que el término esenios lo conocemos solamente en las fuentes históricas en latín y griego, y por ese nombre no aparece en los rollos del Mar Muerto. Y además, cuando se comparan la información que tenemos sobre los esenios en las fuentes históricas, y por fuentes históricas me refiero a los escritos de Filón de Alejandría, como dije, de finales del siglo I antes de nuestra era y el primera mitad de nuestra era, los escritos del historiador judío Flavio Josefo, segunda mitad del siglo I, y un contemporáneo suyo, Plinio el Viejo, el gran geógrafo romano. Cuando comparamos la información que ellos nos proveen sobre los esenios y comparamos la información que tenemos en los rollos del Mar Muerto sobre los hombres que vivieron en Qumrán, lo que nosotros llamamos la comunidad del Qumrán o los qumranitas, por un lado encontramos muchos elementos comunes, lo que llevaría a la conclusión que estamos hablando de las mismas personas, y por cierto, muchos investigadores suponen que así es, que la comunidad del Mar Muerto eran esenios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay características muy importantes en los rollos del Mar Muerto de estos hombres que no aparecen en las fuentes que hablan sobre los esenios. Por ejemplo, el carácter sacerdotal de la comunidad, por ejemplo, el carácter escatológico de la comunidad.
que es un tema central en los rollos, o el tema de polémica con Jerusalén. Ninguno de estos elementos se menciona cuando se habla de los esenios en las fuentes históricas. Por supuesto que siempre se puede solucionar el problema diciendo que los historiadores antiguos no conocían en todos sus detalles a esta comunidad, que por el otro lado solamente la información era una información limitada, pero algunos creen que probablemente estaban hablando de grupos diferentes y por eso no hay una correlación exacta en toda la información. Así que en lo personal, porque si él estuviera aquí, por ahí me hubiera hecho la pregunta, ¿y usted qué cree, doctor? Yo diría lo siguiente, yo creo que la comunidad del Mar Muerto muy probablemente era una comunidad de carácter esenio, pero lo que hay que tener en cuenta es que el esenismo estaba conformado también por subgrupos, y dentro de esos subgrupos, los hombres esenios de Qumrán eran diferentes de otros esenios que vivían en otros lados, probablemente de características urbanas, pero eso realmente es para un curso, como yo dije. El segundo tema que me hace aquí la Doctor, pregunta... perdón, ¿le Sí. podría complementar un poquito si se han descubierto asentamientos esenios? Bueno, aquí también el tema, no hay nada parecido a Qumrán, pero se han encontrado, por ejemplo, cementerios, como por ejemplo en una, hoy es un barrio de la ciudad de Jerusalén, en la aldea árabe de Beit Zafafa, que se han encontrado un enterramiento que es muy similar al enterramiento del gran cementerio que encontramos en Qumrán. Y de ahí la idea que probablemente ese cementerio tenía que ver con esenios que vivían por esa zona, próxima a Jerusalén, ¿sí? Es más, muy probablemente, y yo soy de aquellos que creen que realmente puede haber habido un barrio esenio en Jerusalén, localizado cerca de la actual Puerta de Sion, en la actual ciudad vieja de Jerusalén. Y este es probablemente uno de los argumentos que estamos hablando de poblaciones esenias fuera de, como dije, la comunidad del Mar Muerto en Qumrán. La otra pregunta que me hizo es una pregunta que dice lo siguiente. La voy a leer y la voy a tener que explicar además. Porque dice, los cultos a Baal y Moloch pertenecen al panteón cananeo o son deidades israelitas. ¿Se ofrecían sacrificios de niños a estos dioses? ¿Y qué nos puede decir sobre el culto al dios Renfán? Como ven, cada pregunta realmente exige una explicación. Entonces, primero tengo que explicar lo siguiente. El dios Baal es realmente un dios del panteón cananeo, es un dios joven asociado a la tormenta y a la fertilidad. Mientras que Moloch, según los estudiosos, es un dios fenicio púnico, es decir, un dios que encontramos testimonios de él en el mundo fenicio y en el norte de África. Y en este caso, sí, el dios Moloch estaba asociado a los sacrificios de niños. Ahora, el tema es acerca del sacrificio de niños, y según las fuentes bíblicas, realmente esa práctica habría sido adoptada en el antiguo Israel y conocida. Y tenemos referencias a estas prácticas, por ejemplo, en 2 Reyes capítulo 23, versículo 10, Jeremías 32,
versículo 35, y está asociado también a un lugar específico que se llama Beninom, el valle de Beninom, que se encuentra en Jerusalén, precisamente en lo que sería al este de la ciudad vieja de Jerusalén. Perdón, sería el lado occidental de la ciudad de Jerusalén. Ahora, pero lo que quería decir era lo siguiente. Eh, la pregunta que me formuló, y por ejemplo, que tiene que ver con el culto al dios Renfán, todo esto, aun cuando él no lo formula, tiene que ver con algo que está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, en el discurso de Esteban. En ese discurso de este mártir del comienzo del cristianismo, en un momento dice así, y lo leo ahora en el versículo 41 de Hechos de los Apóstoles. Comienza así. Y entonces fabricaron un becerro y ofrecieron un sacrificio a aquel ídolo. Obviamente se refiere al becerro de oro. Y celebraron una fiesta en honor de lo que solo era obra de sus manos. Y continúa diciendo en el discurso de Esteban, es que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel. Os llevasteis la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, pues yo os trasladaré más allá de Babilonia. Ahora, este texto, que como ven, luego de hablar del becerro de oro, el texto de Hechos cita el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 25 y 27. Ahora, y ahí como ven aparece Moloc y aparece Refán. Y entonces, obviamente le está haciendo referencia aquí, ¿quién es ese dios Refán? Sin embargo, aquí es importante señalar que el texto en Hechos, capítulo 7, sigue la versión griega, es decir, la tradición de la Septuaginta. Mientras que el texto hebreo es totalmente diferente, que no aparece en la pregunta, pero el texto en Amós 5, 25 y 27, el que nos interesa a mí es el versículo 26. Dice, cargaréis con Sicut vuestro rey, y con Kiun imágenes vuestras de astros divinizados que os habéis fabricado. Cuando os deporte allende Damasco, dice Yahvé, cuyo nombre es Dios Sebaot. Es decir, aquí aparecen otros nombres, Sikut y Kiun. En este caso, el nombre de estas dos divinidades son divinidades que los conocemos del mundo asirio-babilónico, y que por lo tanto podemos entender por qué hace referencia a esas divinidades Amós, un profeta del siglo VIII, y en el siglo VIII Israel ya había entrado en contacto con la civilización mesopotámica, específicamente con los asirios, y de aquí entonces que el dios Refán solamente lo conocemos en la versión en griego, y más allá de esta referencia no tenemos ninguna otra. Así que no tengo lo que decir sobre Refán, pero fue una buena oportunidad para mostrar la complejidad de los textos bíblicos, eso sí. ¿Sí? Y eso significa también que cuando se leen los textos, porque siempre quiero un poco concluir alguna moraleja, tenemos que ser conscientes de la historia detrás de estos textos, que en este caso la versión del Nuevo Testamento sigue la versión en griego, pero que no es la versión que tenemos nosotros en hebreo.
Y en este caso, entonces, el problema está probablemente en la versión griega, que nosotros no sabemos, o por lo menos no investigué hasta el final el tema, pero era importante que entendieran que una cosa es lo que dice el texto en la versión del Nuevo Testamento que sigue la versión en griego, y otra cosa lo que es la versión en hebreo, que obviamente es el original. Entonces, ahora la próxima es de Moisés. Adquiere el libro Curator, el legado de Adolfo Reutemann, a un precio promocional por su primer aniversario. Para más información, en WhatsApp Shalem. Moisés está con nosotros, ¿no? Sí, Moisés. Aquí hiciste varias preguntas. Me aproveché un poco. Ya vi. Entonces, a ver, vamos a hacer... ¿podés leer y vayamos por orden? ¿La primera? Sí. ¿Qué fundamentos hay para el cuestionamiento a la historicidad del Éxodo, incluso de Moisés como personaje histórico? Bueno, es fácil la respuesta, porque no tenemos nada sobre Moisés, más allá de lo que nos cuenta el texto de Éxodo, en general, el Pentateuco, y tampoco tenemos ninguna referencia a la salida de Egipto en fuentes históricas egipcias. Ese es el hecho, ¿sí? ¿Cómo explicarlo es otra cosa? Es decir, que en este caso, las discusiones que son muy propias de la época de Pascua, ¿no? Sobre la historicidad de la esclavitud de los judíos de Israel, no los judíos, de Israel en Egipto y la salida de Egipto, si tiene algún fundamento histórico. Lo único que puedo decir es lo siguiente: no tenemos ninguna fuente que pueda probar o certificar la realidad de esta historia. Pero por el otro lado, el tema de la salida de Egipto es un tema transversal que cruza todas las escrituras. Significa que para las escrituras es un tema fundamental, podemos decir, uno de los fundamentos de la fe de Israel. Hasta tal punto que el mismo Dios de Israel, cuando se presenta en los 10 mandamientos, Él se presenta como el Dios que ha sacado a Israel de Egipto. Significa que en este caso estamos frente casi a un dogma de fe en Israel. Y en este sentido, entre aquellos que niegan totalmente la historicidad del texto y de los sucesos, porque no tenemos ninguna manera de comprobarlos, y entre aquellos en una lectura fundamentalista que dicen que si el texto bíblico lo relata, significa que eso sucedió en la realidad. Yo soy de aquellos que cree que probablemente detrás del texto o de la historia hay un eco muy lejano de algo que puede haber sucedido en algún momento a alguno de los grupos que terminaron formando parte de Israel. Otra vez, la argumentación no es ese lugar para llevarlo a cabo, pero yo no tomaría una decisión tan rápida y absoluta como para negar de manera tajante la historicidad del texto, porque hay otros elementos que nos llevan a pensar que hay un eco lejano de tradiciones egipcias. Por ejemplo, el mismísimo nombre Moisés. El nombre Moisés, como lo explica la etimología bíblica popular, que fue sacado del río, no es la interpretación correcta del nombre. Mosés es en egipcio, significa hijo de. Por ejemplo, el faraón Tutmosés es hijo de Tut. Significa que la tradición acerca del nombre egipcio de Moisés es cierto. Lo que pasa es que el autor bíblico no sabe explicarlo y entonces lo explica como si fuera un verbo hebraico-semítico. Pero es decir, la explicación etimológica en el libro de Éxodo 2 es incorrecta, pero el nombre realmente es egipcio. El nombre, por ejemplo, del Pinhas, el sacerdote Pinhas, también es un nombre egipcio.
Tenemos algunos elementos egipcios, probablemente la tradición detrás del tabernáculo, como yo lo traté de explicar también en mi libro del tabernáculo del templo, parece un eco lejano de la práctica conocida en Egipto. Por lo tanto, hay elementos que nos llevan a pensar que hay un eco de materiales egipcios. Toda la tradición acerca de las plagas también son elementos que los conocemos nosotros de Egipto y de la realidad de Egipto. Por lo tanto, hay obviamente razones para cuestionar la historicidad desde el punto de vista de las fuentes que tenemos, pero por otro lado no para negar del todo la validez del testimonio que tenemos en las Escrituras. La próxima pregunta. Sí, la segunda es, ¿hay evidencias que confirmen la hipótesis documentaria? Bueno, la hipótesis documentaria es un tema complejo y no sé hasta dónde los participantes hoy del evento son conscientes de eso, pero lo que voy a decir rápidamente es que ya a finales del siglo XIX se estableció una teoría por la cual el Pentateuco sería el resultado de la fusión de fuentes que fueron escritas en épocas diferentes, en lugares diferentes. La fuente yavista, que aparece en la literatura como la sigla, con la sigla J, por el alemán, porque ahí nació la teoría de las hipótesis documentaria, es una fuente que fue escrita en la teoría en el reino de Judea alrededor del siglo IX antes de nuestra era. Luego hay una fuente que se llama la Eloísta, por la sigla E, y esto tiene que ver con los nombres con que Dios aparece mencionado en la fuente, fundamentalmente Yahvé o Elohim, y esta sería una fuente que tuvo origen en el reino de Israel en el siglo VIII. Luego la tercera fuente, y esto en orden cronológico, es la fuente del Deuteronomio, la fuente con la sigla D, como una fuente independiente, que sería lo que tenemos en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco de Moisés. Y luego la última fuente es la fuente P, ¿sí?, que es equivalente a la fuente sacerdotal, que se la consideraba la más tardía de todas. Esta teoría, por supuesto, ha sufrido muchos desarrollos y críticas, y lo que diría es lo siguiente: por un lado, el modelo original hoy es muy criticado, pero yo diría que la hipótesis documentaria no deja de tener en última instancia un valor heurístico, descriptivo, para solucionar muchos de los problemas narrativos que tenemos en el Pentateuco. Por ejemplo, cómo explicar que tenemos dos historias sobre el mismo tema, pero que dicen cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, para el caso, tenemos dos versiones de la creación, Génesis 1 y Génesis 2. Específicamente la creación de los hombres. La versión de Génesis 1 que afirma que Dios creó al hombre y la mujer simultáneamente, mientras que en Génesis 2 obviamente la historia es totalmente diferente. Primero crea el hombre y luego crea a la mujer a partir supuestamente de la costilla de Adán. Es una versión totalmente diferente, donde claramente la ideología detrás del texto es diferente. La primera afirma que el hombre y la mujer están en igualdad de condiciones, mientras que la segunda hay una jerarquía. El hombre, el varón, ¿sí?, tiene mayor autoridad sobre la mujer es dependiente del hombre. Y así tenemos muchas historias en donde vemos que en el texto bíblico hay un intento por parte del
del redactor de unir esas historias, pero vemos que cuando están unidas crean realmente dificultades, que por supuesto ya los antiguos notaron esos problemas, pero como ellos eran, digamos, dependientes de preconceptos teológicos, el texto como texto revelado, y por lo tanto no puede haber ninguna contradicción, significa que entonces tenemos que nosotros que saber mejor leer el texto para poder solucionarlo, mientras que la teoría de los documentos permite poder entender que estamos frente a tradiciones diferentes, escritas en lugares diferentes, con ideologías diferentes, con propósitos diferentes, pero que en algún momento fueron reunidas en esta obra monumental que es el Pentateuco, pero que si no aplicamos este modelo no hay manera de resolver el problema, más allá que recurrir a la exégesis tradicional, sea de los padres de la Iglesia o los sabios. Por lo tanto, que yo diría que todavía tiene vigencia, a pesar de que otra vez no es la panacea para solucionar todos los problemas. Tu próxima pregunta. Muchas gracias. El tercero dice, ¿hay registros de dónde, cuándo y quiénes definieron los cánones de la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento y qué criterios se utilizaron? Todas sus preguntas son un seminario, ¿sí? Moisés. Yo le diría rápidamente así. Nosotros no encontramos para lo que llamamos la Biblia hebrea o los cristianos en el Antiguo Testamento una formulación concreta de cuáles fueron los criterios. Pero según podemos entender, dos fueron los criterios para los libros que forman parte de la Biblia hebrea. Uno, el criterio de antigüedad, y otro, el criterio de autoridad. En cuanto a la antigüedad, se creía que los libros que habían sido escritos antes de la época del rey persa Artajerjes, algo así como mediados del siglo V, esos libros tenían antigüedad. Aquellos libros que habían sido escritos después de Artajerjes ya no forman parte de la literatura clásica de Israel. Y el carácter de autoridad tiene que ver si los materiales pueden ser atribuidos a figuras con autoridad, como Moisés, como los profetas, como David o Salomón. Esos materiales tienen autoridad. Si no, otra vez, no lo tienen. Ahora, esto era como los antiguos entendían los textos. Obviamente que los estudiosos afirman que muchas de estas obras son relativamente tardías, que no fueron escritas ni por ninguno de estos personajes, ¿sí? Pero ese parece haber sido el criterio, y una fuente para poder entender esto es la obra Contra Pion de Flavio Josefo. En el libro primero hay una sección en donde Josefo, en una obra apologética, está polemizando con un antisemita, Apión, un antisemita egipcio, y en donde trata de argumentar Josefo que los 22 libros, él se refiere a lo que sería el canon, ¿sí?, de la Biblia hebrea, la colección definitiva, esos son los libros divinos, y de ahí nosotros podemos entender realmente los criterios. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, podemos decir que son tres los criterios. Uno es la autoridad apostólica. Dos, es el uso tradicional de los libros en la liturgia cristiana, que les daba autoridad. Y tres, el carácter ortodoxo de las doctrinas que aparezcan en los libros. Es decir, que uno de los criterios eran que los libros que se incorporaron dentro de esa colección definitiva que se fijó para el siglo IV por la Iglesia, no puede tener contenidos que se opongan a los principios centrales de la fe cristiana. Y estos parecen ser los tres principios, ¿sí? Ahora, yo de todas maneras, podemos decir que en la Biblia hebrea puede ser que algunas obras
que hoy forman parte de los apócrifos judíos no hayan entrado, también porque en ciertos círculos, lo más probable que hayan sido los círculos de los sacerdotes de Jerusalén, consideraban que algunos temas o doctrinas teológicas, por ejemplo, en la literatura enóquica, se oponían a la doctrina del judaísmo mosaico, ¿sí? Por ejemplo, el tema del origen del mal, que, como ejemplo, en el caso del Pentateuco, el origen del mal es humano. Los hombres, como antes hice la referencia, los hombres por el pecado introdujeron el mal en el mundo, mientras que en la literatura enóquica el mal tiene como origen el cielo, es decir, es el pecado de los ángeles, y ellos introdujeron el mal en el mundo. Y por lo tanto, esa percepción acerca del origen del mal, que podríamos decir tiene características mitológicas en el libro de Enoc, que se oponía a la del Pentateuco de Moisés, puede haber sido una de las razones por las cuales ese material no entró dentro de la Biblia hebrea. Así que también puede ser que en algunos casos, también el tema de la ortodoxia, aun cuando es un término anacrónico para el judaísmo antiguo, haya sido un impedimento para que esa literatura entrara dentro de la Biblia hebrea. Sí, ¿y tu última pregunta? Y la última, bueno, un poco relacionada con la que había hecho Martín Puente, parece que era, ¿cómo se evidencian las interacciones entre los dioses cananeos y Yahvé en la Biblia hebrea? Más que todo, ¿cierto? Porque en la época bíblica vemos que Israel no era, o sea, había un politeísmo, ¿no? Pero ¿cómo es que se dice cuando tienen un solo Dios, pero reconocen que Monolatría. existen varios? Una monolatría. Monolatría. Sí. Bueno, digamos, no sé si entendí hasta el final tu pregunta. Yo lo que diría es, la antigua fe de Israel no es monoteísta, sino que realmente era, como dije, una monolatría. Y en este caso, el argumento es que se considera que Yahvé es el más poderoso de los dioses, pero no el único. Y lo encontramos en varios textos del Pentateuco, en donde nos da a entender que esa era la antigua fe de Israel. Y solamente el paso de esa fe, la monolatría, o también conocida como enoteísmo, ¿sí? Es decir, la adoración de uno solo, en la antigua Israel, pasa a la idea de que hay un solo Dios y el resto, por supuesto, son creencias, una creencia falsa, en la no existencia de los dioses, en el paso de lo que sería el final de la época bíblica a la época posbíblica o del Segundo Templo. Entonces, ahora, para mantenernos dentro del tiempo, Ana Ortiz, Ana, también formulaste una pregunta. Sí, la voy a simplificar igual, porque, bueno, mi pregunta tenía que ver con que yo lo he escuchado conversar y dar conferencias y también entrevistas en donde usted dice que puede haber un núcleo interesante entre la figura de Juan Bautista antes, quizá de su predicación en el Jordán, con la comunidad qumranita. Sí. La voy a terminar ahí, porque el otro que es apócrifo tiene que ver porque en los apócrifos aparece que viene una familia sacerdotal. Bueno, por lo pronto diré lo siguiente. Primero, Ana, el origen sacerdotal de Juan el Bautista no es apócrifo. Aparece en el Evangelio de Lucas. El único texto de los... ¿Perdón? Yo pensé que, claro... No, es en el Evangelio de Lucas, es el único evangelio que conoce sobre los orígenes de Juan el Bautista. La famosa historia en que el arcángel Gabriel se le revela a Zacarías cuando está sirviendo en el templo, y de ahí sabemos que era de origen sacerdotal, ¿sí? Es el único de los evangelios que conoce sobre la ascendencia sacerdotal de Juan. Y en cuanto a su relación con los esenios o la comunidad del Mar Muerto,
Yo soy de los que opina, no soy el único, ¿sí? Que puede ser que en sus orígenes Juan haya tenido en algún momento contacto con esa comunidad. Prueba está que en el capítulo 1 de Lucas, luego de contar sobre su nacimiento, no nos cuenta nada, solo dice al final, y si no recuerdo mal es el último versículo, en Lucas capítulo 1, donde dice, y se crió en los desiertos. Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer en los desiertos? ¿Por qué está en los desiertos? Pues obviamente que el texto no nos cuenta nada sobre la juventud de Juan el Bautista, si realmente fue sacerdote que sirvió en el templo, ¿sí? No nos dice nada, pero nos dice que en algún momento parece haber ido al desierto. Y luego cuando lo encontramos a Juan el Bautista, lo encontramos ya predicando su mensaje escatológico en el desierto. Y como lo menciona claramente el Evangelio de Mateo, el desierto es el desierto de Judea. Es el único. Claro, sí. ¿Sí? En el resto siempre hablan del desierto, pero nunca mencionan qué desierto. Aquí Mateo dice claramente el desierto de Judea. Y entonces, sin entrar en grandes detalles, porque no puedo hacerlo, pero por cierto, y aquí aprovecho la oportunidad para esta pregunta, como ya lo dimos a conocer, estando yo en México, lancé una serie digital sobre los rollos del Mar Muerto, Qumrán, los esenios y los orígenes del cristianismo, y uno de los episodios está dedicado específicamente a Juan el Bautista. Bueno, cuando yo lo pueda comprar, lo voy a comprar, pero lo escuché muchísimo hablando del tema con el doctor Antonio Piñero, incluso haciendo una comparación con Flavio Josefo, que Flavio Josefo había pasado por una experiencia con un tal Manus. Es cierto, Flavio Josefo, de origen sacerdotal, también va al desierto, y en este caso, para estudiar o satisfacer la búsqueda de sabiduría de Flavio Josefo con un tal Banus, que nos recuerda mucho a la figura de Juan el Bautista. ¿Sí? Así que es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Sí. Después había una pregunta de Iván Cantón. ¿Está conectada? Sí, está conectado, Iván. Adelante. Sí, Iván. Hola, buenas. Buenas tardes. Pensé que ya la habría respondido. Me he tenido que incorporar tarde a la reunión. No, yo voy en orden. Sí, entonces es tu pregunta. ¿Querés que la lea tu pregunta? No, está bien. La pregunta es ¿cómo interpretar las diferencias entre la Septuaginta y la versión masorética? Porque bueno, yo he tratado de leer Aristeas, los traductores entiendo que son de gran tradición hebrea, pero desconozco si son también, si tienen el griego como lengua materna para evitar problemas de traducción, bueno, si los añadidos son interpretaciones de la época o no. Bueno, Iván, es una pregunta muy grande la tuya, ¿sí? Lo único que tengo que distinguir, utilizar como argumento la carta de Aristeas. Carta de Aristeas es simplemente una leyenda en una obra de el último tercio del siglo II ante nuestra era, probablemente escrita en Alejandría, sobre los orígenes de la traducción de la Septuaginta, que originalmente, hay que recordar, la Septuaginta es el término para hablar de la traducción al griego del Pentateuco. Después se utilizó ese término en un sentido mucho más amplio para hablar de toda lo que llamamos la Biblia alejandrina, en su versión griega. Frente a lo que llamamos la versión masorética, que es una versión que es el resultado de casi 1000 años de civilización, y el texto masorético se fija para finales del primer milenio de nuestra era. En los manuscritos, como tenemos el Códice de San Petersburgo, ¿no? Llamado alguna vez Códice de Leningrado, o por ejemplo el Códice de Alepo, ¿no? Ahora, lo que voy a decir es lo siguiente. Hoy nosotros sabemos, gracias a los rollos del Mar Muerto, que en muchos casos
Las diferencias textuales entre la versión griega y la versión masorética no se debe a errores del traductor, no se debe a interpretación del traductor, que muchas veces hay interpretación, sino que se debe a una razón que el traductor tenía frente a sus ojos un texto en hebreo diferente al texto masorético. Y eso lo sabemos hoy porque encontramos entre los testimonios de la Biblia hebrea que encontramos entre los rollos de Qumrán, y tenemos más de 200. Obviamente material fragmentado, pero en última instancia material al fin de los textos bíblicos. Encontramos que muchas veces la versión en hebreo que nos llegó gracias a Qumrán coincide con la versión que conocemos en griego. Lo que significa entonces que el autor no inventó o imaginó ese texto, sino que tradujo lo que tenía frente a sus ojos. Y que nosotros, hasta el descubrimiento de los rollos de los muertos, no podíamos saber que esa era una versión diferente a la versión masorética. En otros casos, muchas veces las versiones difieren por razones, como te dije, de comprensión, o el intento por parte del traductor de adaptar su texto a una realidad política, social de su época. Y entonces la traducción trata de reflejar esa realidad, porque en última instancia el intento de él es que el texto le sea claro al lector de su época. Y por lo tanto trata de adaptar conceptos, por ejemplo, del mundo semita a la realidad griega del siglo III antes de nuestra era. Es decir, que las diferencias tienen varias razones, pero una de las razones, como te dije, más allá de las razones exegéticas, interpretativas o de errores, se debe también a que el texto era un texto diferente. ¿Ok? Gracias, entonces. Y ahora tengo el último, es Ana. ¿Ana está conectada? Ana Leiva, tienes que abrir tu micrófono. Adolfo, la pregunta de Iván quizás sería un tema. Ya estoy. Responde. Sí, estabas diciendo algo, Yusi. Ana, move tu cámara porque se te ve solamente parte de la... Ahí está. No. Bueno. No, ahí está. Sí, estabas diciendo algo, Yusi. Sí, que la pregunta de Iván quizás sería muy buena desarrollarla en el canal, en la parte de Adolfo Responde. Pues, sí, todas las preguntas, o son para un curso, o son para episodios, sí, pero realmente tengo que reconocer que las preguntas muestran un genuino interés y también conocimiento. Y ese era el intento precisamente de crear esta membresía para aquellos que ya están en tema y quieren conocer mucho más o comprender mucho más estos temas. Entonces, Ana, aquí me hiciste dos preguntas. ¿Querés leer la primera tuya? No, porque no lo tengo al manuscrito, por problemas personales. Bueno, está bien. Bueno, entonces yo leo tu pregunta. Sí. La primera dice, se dice que cuando lo crucifican a Jesús, estaba a su lado Barabás. Escuché algunas veces que los dos es la misma persona, por lo significativo del nombre. ¿Podés comentar algo de esto o no tiene mayor importancia su nombre? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el tema de Barabás o Barabás, que es un nombre en arameo que significa el hijo de su padre, aparece en los 4 evangelios, lo que significa que estamos frente a un tema común. Lo tenemos en Mateo 27:16, en Marcos 15:7, en Lucas 23:19 y en Juan 18:40. Y aquí entonces la pregunta viene a cuento. Primero sabemos que el nombre Barabás es un nombre popular en la época. Ahora, y podemos decir que
del punto de vista exegético, se podría decir que este ladrón, que finalmente es liberado, ¿sí? A costa de Jesús, que según el texto los judíos piden que no lo liberen y que finalmente terminen matando a Jesús, crea desde el punto de vista teológico, si se puede decir, o narrativo, un contraste entre los hijos de padre, que sería Barrabás, que él precisamente es un delincuente y él es liberado, mientras que Jesús, que es hijo de padre, desde el punto de vista teológico, ¿no? Termina finalmente siendo ajusticiado. Eso sería del punto de vista narrativo teológico. Pero yo aquí quiero referirme a lo que vos oíste. Lo que vos oíste es lo siguiente, Ana, que en algunos manuscritos el nombre completo de este Barrabás era Jesús Barrabás. Ah, sí, sí, sí. Y entonces, ahora me acuerdo que lo escuché así. Y entonces, a partir de esta lectura, algunos creen que en realidad en la historia original, Barrabás y Jesús habrían sido la misma persona. Y por lo tanto, de aquí, cuando lo liberan a Barrabás, significa que Jesús también fue liberado. Pero esto forma parte realmente de los escritos o teorías fantasiosas sobre Jesús, ¿sí? Y todo parte a partir de estos manuscritos en donde el nombre de pila de Barrabás habría sido Jesús, ¿sí? Barrabás, ¿sí? Esa es la primera pregunta que quería contestar. Y después la segunda, que dice así, que vos preguntaste y con esto ya terminamos el encuentro. Tengo entendido que los originales de los libros del Nuevo Testamento no existen. Y entonces, ¿quiénes los escribieron? ¿Pueden ser los padres de la iglesia? ¿O pueden ellos haberlos corregido o modificarlos en épocas posteriores? Presumo que quizás hasta Gutenberg pudieron haberlos modificado varias veces. Bueno, por supuesto no tenemos los originales del Nuevo Testamento. ¿Qué nos daríamos para tener los originales? En realidad, los manuscritos más antiguos que tenemos en el Nuevo Testamento los conocemos del siglo II, ¿sí? Por ejemplo... ¿De esta era o de la otra? No. Obviamente de nuestra era. Sí, obviamente. Por ejemplo, uno es el famoso Papiro 52, que es un texto, un fragmento del Evangelio de Juan, que es para alrededor del, si no recuerdo mal, algo del 125 de nuestra era, ¿sí? Es decir, del primer tercio del siglo II, es lo más antiguo que tenemos. Ahora, y para tu tranquilidad, tenemos alrededor de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Así que tenés tiempo para revisar esta noche materiales, ¿sí? Pero por supuesto, yo siempre pienso que habría en algún momento los manuscritos, habría manuscritos. Yo dije hasta Gutenberg, porque digo, tantos años de oscurantismo que hubo pasando por la Edad Media, que no se conocían, que no estaban impresos, es como que pienso mal, pero bueno. Bueno, yo entiendo. Fue modificándose. Ok, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Los textos realmente eran modificados, pero tenemos que entender que la tradición de copiar textos no era simplemente una actividad mecánica, sino en realidad era una actividad piadosa religiosa. Y por lo tanto los antiguos eran muy respetuosos de la tradición que ellos habían recibido. Y por lo tanto, el hecho simplemente de decir, bueno, si el texto me viene mal, lo modifico. Cuando estamos hablando de literatura que era considerada sagrada, divina para los escribas, no era algo que ellos se tomaran la simple libertad de modificarlo porque sí.
Por supuesto que hay veces que podemos ver cambios en los textos y podemos suponer cuáles pueden haber sido los motivos que llevaron a los escribas a modificar los textos. Pero yo voy a contestar esta pregunta con una respuesta inteligente que la oí de uno de los grandes biblistas de Israel, el ya fallecido profesor Shmariau Talmon. Cuando él estaba hablando precisamente de las variantes textuales y las modificaciones de los textos, y él dijo lo siguiente: el problema de las variantes textuales, la modificación de los textos, ¿no? Las variantes que tenemos, no es un problema filológico, sino sociológico. Es decir, tenemos que entender esos textos y muchas veces las modificaciones en función de la necesidad de que el texto sea un texto ortodoxo, porque la idea de los escribas es que el texto sirva para la formación de un creyente y que por lo tanto no llegue a conclusiones equivocadas. Y entonces, para organizarle su mundo de creencias y su comprensión de los textos, muchas veces las modificaciones tenían que ver con ese propósito. Pero no como nosotros lo pensamos, que tiene que ver aquí una connivencia entre los escritores que tienen por interés convencer a alguien o engañar a alguien. Somos nosotros que vemos esas historias detrás, y no como los antiguos veían su trabajo, como dije, de copiar textos religiosos, que lo veían como otra manera de adorar a Dios, y por lo tanto era parte de una piedad religiosa, una actividad piadosa, ¿sí? Y no mecánica, ¿sí? Por supuesto que el tema es muy complejo, ¿sí? Pero lo que digo, no caigan en falsas interpretaciones que muchas veces la literatura amarilla, pornográfica, sobre textos antiguos a veces nos lleva a pensar, ¿sí? en este tipo de evaluación muchas veces equivocada. Eso es lo que puedo decir dentro del marco del tiempo que tengo. Bueno, Yusi, espero que... Sí. No todo es la pluma mentirosa del fariseo, como dice. Sí era una actividad piadosa. Como eso es precisamente. Entonces, quizás por espero eso que hayan disfrutado. Registrados comentarios. Quizás por eso quedaron registrados como algunos comentarios aclaratorios después en los manuscritos. Es cierto, Moisés, lo que puedo decir, y me disculpo porque dentro de poco tengo que empezar otra clase, pero puedo decir lo siguiente: muchas veces lo que ha sucedido es que cuando los escribas copiaban el texto, ¿sí?, tenían un documento frente a los ojos. Esos documentos tenían notaciones precisamente marginales, a veces aclaraciones, a veces pensamientos del lector, y como lo dijo precisamente, ese es el ejemplo que utilizó también Shmariau Talmon, dijo: el escriba ahora no sabía qué hacer. ¿Qué hace con esos comentarios? ¿Acaso esos comentarios son el resultado de lucubraciones personales del escriba anterior o del sabio que había leído ese texto y había escrito sus notas? ¿O en realidad era resultado de la tradición que habían recibido y por lo tanto tenía un origen también incluso sagrado, divino? Y muchas veces, ¿qué es lo que hicieron los escribas? Por las dudas, incorporaron esas notas marginales dentro del texto, creando un caos textual, pero por lo menos no dejaron que esa información se perdiera. Y por eso muchas veces tenemos que ver esas variantes textuales como comentarios, como si fueran notas a pie de página, que fueron incorporados en algún momento de la historia redaccional. Por ahí alguna vez tengo que dar un encuentro, un episodio más, trayendo ejemplos y mostrando precisamente este fenómeno. Totalmente. Hay que apuntar. Cómo los textos fueron creciendo a lo largo del tiempo y cómo los escribas tuvieron que solucionar los problemas con los que se encontraron cuando estaban copiando los textos. Totalmente. Bueno, Yusi. Sin intención quitarte más tiempo, sabemos que tiene un compromiso ahorita. Solamente quisiera agradecer la participación de todos ustedes
Y de los que van a ver la grabación, esta grabación se va a subir en el canal abierto para que todos puedan ver. También queda como una invitación para aquellos que todavía no son parte de la membresía, que se pasen a la membresía porque se están perdiendo esta riqueza de poder una vez al mes por lo menos conectarse directo y hacer sus preguntas al doctor Adolfo, ¿no? Entonces, queda la invitación, la grabación se sube, les mando por WhatsApp ya cuando esté la grabación para que la puedan volver a ver los que gustan, y pronto ya estamos notificando la siguiente fecha de la tercera reunión. Okay. Y Jussi, ahora precisamente por lo que surgió en el día de hoy, me dio una idea que puede ser en algunos de los episodios anteriores solamente para la membresía, poder tratar de manera monográfica alguno de los temas, como este, por ejemplo, de las variantes textuales, como si fuera una mini clase, pero solamente dirigida para los miembros de la membresía. Cosa de que también, para aquellos que les interesa, puedan seguir avanzando en el conocimiento. Claro. Que ese es uno de los propósitos de la membresía, ¿no? Totalmente. Claro. Y para que puedan ver lo valioso que es que podamos reunirnos, porque nosotros también nos nutrimos, ¿no es cierto, Adolfo? De toda la... Sí, es más, muchas de las preguntas me hicieron también a mí pensar, y tuve también que ir a buscar material. No es que simplemente por inspiración divina conozco las respuestas de cada pregunta, sino que también, como cualquier otro, tengo que ir a los libros y buscar en ellos respuesta inteligente a las preguntas que me hicieron. Así que los saludo a todos ustedes, bendiciones desde Israel y que tengan un muy buen fin de semana. Adiós. Bye, adiós. Oh, muchas gracias. Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Roitman. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem.